Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar desarrollando este estudio, esta revelación tan maravillosa de Dios para nosotros, que nos llena de esperanza, ¿sí? de fortaleza, de vigor, sabiendo de que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso sabemos de que Él no nos desampara, Él no nos deja, y además nos revela lo que va a suceder para que no nos sorprenda, sino que esto produzca en nosotros confianza. Y ahora vamos a pasar al capítulo 20 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, y vamos a estar hablando respecto a la visión de los 1000 años, ¿sí? Y el juicio final. Los 1000 años simbólicos, hermanos, porque este libro es un libro que fue revelado a Juan por medio de símbolos, fue señalizado, fue simbolizado. Lo hemos estudiado partiendo del capítulo 1, donde justamente la palabra declaró, ¿sí? Y le declaró, en el griego, tiene que ver justamente con simbolizar o señalizar. Así que este libro es un libro lleno de símbolos. Y ahora vamos a leer, porque vamos a ver los primeros 3 versículos de este capítulo, y vemos que cada una de las cosas de las que está hablando son símbolos. Por ejemplo, la llave, ¿sí? La llave del abismo es un símbolo. No es de que hay una llave de un abismo. La gran cadena con la que se lo ata al dragón es un símbolo. El dragón mismo es un símbolo, la serpiente es un símbolo, lo cual simboliza a Satanás, dragón, serpiente, diferentes símbolos para decir una misma realidad que señala que es el diablo. Dice también el sello que ponen sobre él, ¿sí? Es decir, sobre Satanás, también es un símbolo. Entonces, ¿por qué la gente quiere darle una interpretación literal al número 1000 años? Si todo lo que nos está hablando aquí está simbolizado. Es algo realmente ridículo, hermanos. Por eso hoy vamos a echar por tierra esta falsa interpretación que realmente confunde a la iglesia del Señor al utilizar un simbolismo de manera literal y hablar de 1000 años literales y confundir las cosas interpretándolo de manera privada, porque no es una interpretación bíblica. Y bueno, vamos a probar cada uno de los puntos. Hasta aquí, amados hermanos, hemos aprendido que Satanás, por medio del poder político y del sistema de su falsa religión, engañará a las naciones de la tierra para que se unan en una gran campaña para destruir a la iglesia del Señor completamente. Ese es su deseo. La realidad es que no lograrán ese propósito. Si bien muchos de nosotros moriremos, esa muerte, en vida o en muerte somos victoriosos, y eso también lo vamos a aprender aquí. Pero aunque gran parte de los cristianos morirán, no todos moriremos, así que no lograrán su objetivo de raernos de sobre la faz de la tierra. Pero, mis hermanos, ese será el propósito de Satanás, ese es el deseo de Satanás, llegar a ese momento donde se le quitará la limitación que hasta ahora tiene, porque si él pudiera en este mismo momento, saldría y engañaría a todas las naciones de la tierra para que se levanten en persecución nuestra y nos destruiría.
no lo hace porque todavía no le es permitido por Dios, hay una limitación, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero en el momento que Dios quite esa alimentación por un poco de tiempo, porque así dice la palabra del Señor, Él comenzará esta cruenta persecución en contra de la iglesia por este tiempo estipulado por Dios, al cual se lo señala como un poco de tiempo. Bien, venimos de estudiar el capítulo 19, ¿sí? Que nos muestra, nos revela el juicio final, donde nuestro Señor Jesucristo destruye a la bestia, al falso profeta, a los reinos de la tierra que se han aliado con estos dos individuos, instrumentos de Satanás. Nos ha mostrado de que serán completamente destruidos. Pero ahora vamos a avanzar al capítulo 20, donde se nos revela la visión de los 1000 años. Y aquí lo que vamos a ver es un resumen, ¿sí?, del reino de Cristo, que fue establecido en su primera venida. Recuerden que Jesucristo lo anuncia y ahora lo vamos a leer en los evangelios, tanto de Juan como de Marcos. Y él mismo, nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, dijo: el reino se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Él está hablando del reino que él vino a establecer, ese reino terrenal. Por eso él se hizo hombre y vino y lo estableció. Y fue en ese momento en donde ató al diablo, limitó al diablo para una tarea específica, que la vamos a ver aquí. Pero bueno, como bien sabemos, es una tarea específica, bien lo revela aquí, porque Satanás continuará engañando a la humanidad por medio del pecado, pero en el sentido, está limitado Satanás en el sentido de que no puede engañar a las naciones de la tierra para que se levanten en persecución mundial contra la iglesia de Cristo. Llegará el momento, pero todavía no ha sucedido, hermanos. Mientras cada vez que nos vayamos acercando más a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese momento en el cual se manifestará el hombre de pecado para levantarse en persecución contra la iglesia sucederá, pero no antes de que el Señor quite esa limitación, y es lo que vamos a aprender hoy aquí. Entonces, en la primera venida de lo que vamos a ver en el capítulo 20 es un resumen entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él, Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor, establece su reino terrenal, y todo un periodo de tiempo largo, ¿sí?, largo, que culmina con esta limitación, que deja de ser una limitación. Cristo ya quita esta limitación para que el diablo engaña a las naciones de la tierra. Él lo permite. De esta manera va a purificar al pueblo de Dios, ¿no? Por medio de las pruebas el Señor nos purifica. En ese momento van a salir a relucir los verdaderos cristianos, como también los cobardes, ¿sí? Que para no ser perseguidos se someterán a este gobierno. Pero bueno, veremos que todos aquellos que se sometan a este gobierno se están sometiendo a Satanás, y veremos el final que les corresponderá a todos aquellos que no fueran fieles y que perseveraran hasta el último momento. Amén. Bien, entonces el reino de nuestro Señor Jesucristo se consumará en su segunda venida. Y lo que vamos a ver nosotros es esta visión que se la simboliza como 1000 años, ¿sí? Que es un periodo de tiempo, como bien lo dije, que comienza con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, donde establece su reino terrenal, ata al diablo, y de allí va a desarrollarse un largo
tiempo en donde estará atado, donde Dios no le permitirá que él se levante de manera mundial en persecución contra la Iglesia de Cristo junto con todas las naciones de la tierra. No lo permitirá, pero llegará un momento que sí, y eso es lo que vamos a aprender aquí. Así que del versículo 1 al 3 vamos a ver que Satanás es prendido, ¿sí? En los versículos 4 al 6 vamos a ver las almas de los santos que mueren, por eso se los simboliza como decapitados, para que se entienda que son cristianos que mueren. Es más, habla de las almas, no de cuerpos, almas. Así que son cristianos que mueren en esa persecución, que aquí se los simboliza como las almas de los santos decapitados que reinan con Cristo por 1000 años. Y en los versículos 7 al 10 vemos que Satanás es suelto. O sea, llegará el momento de que Satanás será suelto. ¿Pero para qué? Sí, se levantará en persecución contra la Iglesia de Cristo, pero será soltado para su propia destrucción, porque será lanzado al lago de fuego. Y enseguida, en los versículos 11 al 15, vamos a ver que todos los que no son redimidos serán juzgados y lanzados al lago del fuego juntamente con el Hades y la muerte. Así que vamos a comenzar, mis amados hermanos, leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Miren la revelación que Dios nos manifiesta en estos pocos versículos. ¿Saben que el abismo, la cadena, la prisión que se nos manifiesta en estos versículos son símbolos de una limitación que Dios le pone a Satanás? ¿Sí? El abismo no es un abismo literalmente, sino que está hablando de una limitación. Está limitado Satanás respecto a una tarea específica que lo dice aquí, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Es decir, que Satanás está limitado específicamente para ese accionar, pero él continúa y seguirá, ¿sí?, hasta que sea destruido, engañando en todo este tiempo, que es simbolizado como los 1000 años, engañando por medio del pecado. Pero específicamente respecto al engaño a las naciones para que se levanten en persecución de la Iglesia, aún no puede él realizar este objetivo que se propone, porque Dios no se lo permite. Todavía no ha llegado el tiempo. Si bien nosotros sufrimos diferentes tipos de persecuciones, hay muchos que se nos oponen, nosotros tenemos la libertad de ir y predicar en una plaza, de predicar por medio de alguna plataforma virtual, como lo estoy haciendo yo. Todavía no hay una persecución contra la Iglesia de Cristo de manera mundial. Si bien hay países en donde se los persigue a los cristianos y muchos de ellos son asesinados, no es una persecución mundial, todavía no, está limitado respecto a ese accionar específicamente. Así que, mis amados hermanos, estamos nosotros dentro de este simbolismo al cual se lo simboliza como los 1000 años, como el milenio. Nosotros en este momento estamos transitando el milenio, ¿sí? Un momento en donde Satanás está limitado para perseguir a la Iglesia de Cristo de manera cruenta y mortal, con un alcance mundial. Así que nosotros estamos transitando esto a quien muchos también lo llaman milenio. Amén. Lo vamos a probar bíblicamente. Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de que el diablo dice que será atado por 1000 años, ¿no?
Los 1000 años no son literales. Es un número simbólico que representa un largo periodo de tiempo, ¿sí? Desde que Cristo, en su primera venida, estableció su reino terrenal, pasando por todos estos años hasta que nosotros estamos transitando todavía este simbolismo del milenio. Y es importante, hermanos, responder la pregunta respecto al momento en que Satanás es atado, porque bueno, aquí la pastora está diciendo que Satanás fue ya atado, ¿no? ¿Cuándo fue atado? Porque muchos dicen, te ato, diablo, el diablo está atado. Nosotros, el único que puede atar al diablo es nuestro Dios. El diablo está atado, no hace falta que nosotros atemos a nadie. Es una tarea de Dios y está atado. Él no puede hacer lo que se le antoja, sino lo que Dios le permite. Amén. Y muchas veces Dios permite, sí, que Satanás ejerza lucha contra nosotros, pero Él está con nosotros y nos lleva a la victoria. Solamente tenemos que perseverar en fidelidad con Dios. Y bueno, el momento en que Satanás es atado es en el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, ¿sí? Y esto fue realizado en su primera venida. Y como base bíblica de lo que acabo de manifestar, amados hermanos, debemos colocarnos en el momento de la historia donde Cristo Jesús confirma este hecho de que Él lo ató. Y este hecho fue plasmado en los evangelios. ¿Recuerdan cuando Jesús fue acusado por los escribas delante de todo el pueblo de echar demonios en nombre de Belcebú? Bueno, miren lo que dijo Jesucristo en el libro de Lucas, ¿sí? Perdón porque había dicho Juan al principio, pero es Lucas y Marcos. Lucas, capítulo 11, versículos 19 al 23. Dice así, pues, esto lo dijo Jesucristo, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él está diciendo, miren, si yo echo demonios en nombre de Belcebú, entonces ¿por quién echan los demonios sus hijos? Pero si yo lo estoy haciendo por el dedo de Dios, soy yo el Dios mismo que estoy echando, entonces el reino ha llegado. Les está diciendo, establecí el reino. Aquí estoy estableciendo el reino, lo está diciendo Jesucristo de su propia boca. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, ¿no? Hablando de Satanás. Pero cuando viene otro más fuerte, hablando de él mismo, de Cristo, cuando viene uno más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Este mismo hecho, pero contado por Marcos, aún nos confirma mucho más y aclara mucho más el momento en que Cristo ata a Satanás. Cuando en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 23 al 27, es el mismo acontecimiento, pero contado por otro apóstol, por otro discípulo de Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículos 23 al 27. Miren lo que dice. Y habiéndolos llamados les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque los escribas decían, echa demonios en nombre de Belcebú. Entonces Jesucristo le dice, ¿cómo puede echar Satanás fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes
si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Gloria a Dios. Entonces lo que está diciendo Jesucristo es: yo no estoy echando demonios en nombre de Belcebú. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Yo soy Dios y yo soy aquel que vine y até al hombre fuerte, até a Satanás y le saqué, lo saqueó, ¿no? Porque él estábamos bajo el dominio de Satanás. Ya no más. Ya no más. Entonces dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Es allí en donde Cristo establece su reino y dice: el reino de Dios ha llegado y yo lo ato a Satanás. Ese es el momento exacto donde ata a Satanás y permanece atado hasta este momento, pero llegará un momento en donde será desatado por un poco de tiempo, y allí comenzará esa persecución cruenta en contra de la iglesia de Cristo. Pero esto no será para destrucción de la iglesia, sino para destrucción del mismo Satanás, porque cuando eso acontezca, nosotros vamos a tener en claro que la venida de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Ya sabemos el tiempo que durará la persecución, el tiempo aproximado. No sabemos el día y la hora, porque eso solamente lo sabe Dios, pero no nos esconde, somos hijos de la luz. Él nos dice aproximadamente, es un poco de tiempo, son 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Ya lo hemos estudiado, hermanos queridos. Y en ese lapso de tiempo, queridos hermanos, el Señor no nos desamparará. Como hemos estudiado, cuando estudiamos la mujer y el dragón, la mujer que representa a la iglesia de Cristo, amén, la cual será sustentada en el desierto por 1260 días. Se levantará en guerra contra los descendientes de esa mujer, del simbolismo de esa mujer que simboliza la iglesia. Pero el Señor nos sustentará, nos protegerá. En vida o en muerte somos victoriosos, y es lo que vamos a ver también aquí en esta visión de los 1000 años, que aún en muerte seguiremos reinando, hermanos. Amén. Hasta el día de la resurrección, que por supuesto será ejecutada esa resurrección en la segunda venida de Cristo, también conocida como el día de Jehová, el día del juicio. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, Satanás fue atado por Cristo en el establecimiento de su reino en su primera venida. Fue atado y luego puesto en su propio cuartel, ¿no? Aquí se lo simboliza como el abismo. Está limitado. Todavía el Señor no quitó esa limitación, no tiene la libertad de perseguirnos cruentamente de manera mundial. Todavía no, pero llegará el momento que así será, y Dios nos está adelantando esto para que no temamos. Nosotros sabemos el final de todo. Así que en el presente, hermanos queridos, este simbolismo de abismo está sellado, ¿sí? Está sellado, está limitado Satanás, no puede levantarse en persecución mundial contra la iglesia, aún no es el momento. Todavía Satanás no tiene esta libertad para actuar por ese poco de tiempo que Dios le permitirá, hermanos queridos. Y justamente este abismo, simbolizado como abismo, esta limitación, dejará de ser una limitación cuando Dios así lo disponga, y es allí donde hará su manifestación quien también está simbolizado como una bestia, este político mundial, ¿sí? Que ejercerá este poder de alcance mundial,
seducirá desde la ciudad de Roma, una ciudad que emergerá con toda su riqueza, y seducirá a las demás naciones, por supuesto en representación de esa ciudad tan poderosa. Está en cabeza del anticristo, que aún no conocemos su nombre, pero lo conoceremos en su momento, y seducirá a las demás naciones para que se levanten en persecución contra la iglesia, ofreciéndoles riquezas, ¿no? De esa manera seducirá a las demás naciones para que se alíen con él y persigan de manera mundial a todos aquellos que no le adoren. Es decir, se levantará específicamente contra los cristianos fieles de Cristo, a los cuales no adoramos a otro que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, en ese momento en que Dios quite esa limitación, simbolizada como el abismo, ¿sí? Simbolizada como una cadena que está alrededor de Satanás, como un sello que no permite, que cuando algo está sellado no se puede abrir, hay una limitación. Bueno, cuando esa limitación sea quitada, aflorará el gobierno político mundial del anticristo en persecución de la iglesia. Eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Nosotros estamos transitando lo que simbólicamente se lo llama aquí la Biblia los 1000 años, o muchos como lo llaman el milenio. Pero bueno, ahora Satanás no puede salir, está limitado. No puede, hermanos, está como en un abismo, está como limitado, ¿sí? Está dentro de su propia prisión, no puede, porque todo el control lo tiene Dios, y mientras Dios no se lo permita, Él no lo podrá hacer. Ahora la pregunta que surge, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero si Satanás estuviese encerrado o limitado, no, porque lo toman como algo literal, está encerrado en un cuartel, está con una cadena, con un sello. Es una realidad espiritual, hermanos, esto es algo simbólico. Está limitado Satanás, no es de que, ay, si Satanás estuviera encerrado entonces habría paz mundial. No, hermanos, está limitado en cuanto a que no puede salir a engañar a las naciones para que se levanten en persecución contra la iglesia, pero no está limitado respecto al engaño del pecado. Por eso sigue habiendo asesinatos, por eso sigue habiendo estafadores, por eso sigue habiendo adúlteros, ladrones. Hermanos, no confundamos las cosas, porque claramente dice que está limitado respecto al engaño a las naciones, no respecto al engaño al pecado. Todavía no puede levantarse en persecución contra la iglesia. Venimos viendo en capítulos anteriores que todo tiene que ver con un poco de tiempo en el cual se desarrolla una persecución contra los santos del Altísimo, contra los cristianos, contra los fieles. Entonces, no confundamos los tantos, queridos hermanos. Esto de lo que nos está hablando aquí, hermanos, tiene que ver con una interpretación simbólica, hermanos. O sea, el atar con una gran cadena a Satanás representa una limitación, es decir, Dios lo limita al diablo en su accionar respecto a un tema específico, como cuando uno ata, ¿sí?, con una cadena a un perro, ¿no? Es como que está limitado hasta donde da la cadena, no es de que está completamente atado así que no puede hacer absolutamente nada, él sigue engañando por medio del pecado. No es que va a haber paz mundial. Por eso no debemos caer en absurdos y interpretar este libro de manera literal. Hay cosas que sí son literales, pero cuando son literales específicamente lo marca, como cuando Juan dice que está en la isla de Patmos. Eso es algo literal. Estaba prisionero cuando recibe, en la isla de Patmos, cuando recibe esta revelación, amén, o cuando se alcanza el mensaje a las 7 iglesias. Eran 7 iglesias en el tiempo de Juan que se encontraban en esas ciudades a las cuales se envía estas cartas, pero es muy específico cuando es algo literal. Este libro es altamente simbólico, está señalizado desde el capítulo 1, lo dice, es un libro simbolizado, es una revelación simbolizada. Entonces, no podemos, hermanos,
movernos de lo que la palabra de Dios nos revela, y la palabra de Dios es autoritaria, es lo máximo, no hay nada por encima de la palabra de Dios. No podemos agregar ni quitar ni interpretar algo de una manera incorrecta o de una manera en la cual la Biblia no lo está interpretando de esa manera. Así que, mis amados hermanos, la cadena es algo simbólico, el abismo es algo simbólico, la llave del abismo es algo simbólico, no es que hay una llave de un abismo, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos ser niños en cuanto a la maldad, ¿no? En el tema de ser inocentes en cuanto a la maldad, pero debemos ser maduros espiritualmente, ¿no? No caigamos en absurdos, amén. Así que Satanás no puede hacer lo que a él se le antoja, sino solo lo que le es permitido por Dios. Así que seguirá atado respecto a esta limitación que le pone Dios, hasta el momento que en un corto periodo de tiempo será desatado para que ejerza su última y gran persecución contra la iglesia. Amén. Así que el sentido en que Satanás está atado es únicamente en el sentido especial, como lo dice aquí, para que no engañe a las naciones para levantarse en persecución contra la iglesia. Aún no es el tiempo. Amén. Así que la Biblia dice que Satanás fue encerrado en el abismo por 1000 años, para que no engañase más a las naciones. Este es el sentido o el propósito de atar a Satanás y de encerrarlo en el abismo. Él no puede salir a engañar aún a las naciones para que se unan en persecución contra la iglesia, sino solo hasta el momento que le sea permitido por Dios. Hasta que concluya ese periodo establecido por Dios, que no son 1000 años literales, sino 1000 años simbólicos, es decir, un periodo largo de tiempo. Y cuando suceda, cuando el diablo sea desatado, será por un poco de tiempo. Y a nosotros ya se nos ha revelado 3 años y medio, 42 meses. Tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, mis amados hermanos, luego de haber entendido esto, que va a seguir limitado respecto a este accionar hasta que sea suelto, hasta que se le quite Jesucristo le quite esa limitación. Vamos a ver ahora, hermanos, la naturaleza del engaño y su final, ¿sí? Que se revelan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9. Miren la naturaleza de este engaño, o sea, ¿de qué manera engañará Satanás cuando sea soltado y cuál será su fin? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, o sea, se le quitará esa limitación que Dios hasta este momento le impuso. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, ¿sí? Este, oeste, norte, sur. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, multitudinarios, ¿no? Porque son las naciones de la tierra aliadas junto con el anticristo, el falso profeta, en contra de la iglesia, en persecución de la iglesia, para enfrentarse con el Dios Todopoderoso. Y dice que ellos se creían que iban a ganar, los vamos a raer de sobre la faz de la tierra. Entonces subieron sobre la anchura de la tierra. Esto es un simbolismo, es una visión que nos está revelando esta realidad espiritual. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Recuerden que la ciudad amada simboliza la iglesia. Hermanos, el campamento santo se está refiriendo a nosotros, hermanos. No hay 2 pueblos, hay un solo pueblo. Dios no hace acepción de personas, ni por raza, ni por sangre, ni por condición social. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios, miren el final, descendió fuego del cielo y los consumió. El fuego simboliza castigo, juicio.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la naturaleza, engañar a las naciones y su final. Tormento para todos los perseguidores de la iglesia, eternamente por los siglos de los siglos. Así que Satanás será suelto de su prisión. Eso es lo que nos revela aquí. O sea, esa limitación en algún momento Dios la quitará por un poco de tiempo. Y esa libertad que se le dará a Satanás no es para la destrucción nuestra, sino para la propia destrucción de él, porque será lanzado en el lago de fuego, junto con el falso profeta, junto con el anticristo y junto con todas las naciones enemigas de Dios. Es lo que nos revela aquí la palabra de Dios. Amén. Entonces Satanás será suelto de su prisión y saldrá, dice el versículo 8, a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Recuerden que esto ya lo estudiamos, porque el Señor nos va dando más detalles a medida que vamos estudiando. Lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues, y aquí nos da el simbolismo de esos espíritus inmundos a manera de rama, dice, esos espíritus inmundos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, ¿sí? En todo el mundo, o sea, engañan a todas las naciones para que se levanten en contra de Cristo y de su pueblo, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el Señor nos sigue dando más detalles. Y dice, sí, el Señor nos dice, Él será atado, está atado en todo este tiempo, todavía no puede hacer eso, pero llegará el momento donde se le quitará esta limitación y por un poco de tiempo Él perseguirá a la iglesia, pero miren cuál es el final, nos dice el Señor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Ellos decían, los vamos a destruir, somos millones. Fuego del cielo, se acabó todo. No pudieron ni siquiera enfrentarse, no pudieron hacer nada. Fuego. El simbolismo como, chao, ya se terminó todo. Se acabó. Es tremendo. Esto realmente a nosotros nos tiene que llenar de confianza, de esperanza, de seguridad, amados hermanos. Gloria a Dios. Saldrá a engañar a las naciones de los cuatro ángulos de la tierra, este, oeste, norte, sur, a fin de reunirlos, dice, para la batalla final. Y el número de los ejércitos que reunirá, dice que es como la arena del mar. Millones. Y entonces allí descenderá fuego del cielo, como también lo hemos estudiado. O sea, lo que sucederá será una destrucción terrible, como lo vimos en el capítulo 19, cuando vemos el simbolismo de Cristo Jesús viniendo en un caballo blanco, con multitudes de ángeles, sale una espada de su boca, todos simbolismos, ¿no? Porque no va a venir en un caballo blanco, hermanos, no tiene su nombre escrito en el muslo, son todos simbolismos, hermanos, pero nos está mostrando que viene Cristo y los destruye, no les da posibilidad de que hagan absolutamente nada. Entonces, hermanos, realmente esto tiene que alentarnos, hermanos. Entonces, en el presente, hoy en día, hermanos, vuelvo y repito, Satanás se encuentra encerrado en su propio abismo, se encuentra limitado, hermanos. No puede salir para llevar a cabo tal engaño hasta que se termine esa limitación, hasta que se terminen los 1000 años simbólicos, es decir, el tiempo determinado por Dios. Pero vuelvo y repito, esto no significa que no pueda engañar a los hombres en cuanto al pecado. Satanás está limitado por un largo periodo de tiempo, únicamente en el sentido de no poder engañar a las naciones para que persigan a la iglesia, para destruirla completamente. Hermanos, todavía no, todavía sigue limitado Satanás. Aquí se trata del engaño a las naciones para la persecución de la iglesia. Así que es muy importante entender en este sentido en el que Satanás es atado durante estos 1000 años simbólicos. Así que, mis hermanos, no debemos pensar
que en este periodo de tiempo no habrá ninguna persecución, porque sí lo habrá, es más, nos persiguen, nos atribulan, ¿sí? No debemos pensar que no vamos a recibir ningún tipo de persecución, pero no de una naturaleza tan potente y destructora como para amenazar la propia existencia de la Iglesia en toda la tierra, ¿no? Que eso sucederá un poco antes de la venida de nuestro Señor, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el tiempo en que Dios le quite esa limitación a Satanás y bueno, y será desatado de su propia prisión, de ese abismo, de esa limitación, pero no para destruir a la Iglesia, sino para su propia destrucción. Eso es lo que tenemos que entender. Entendiendo esto, ahora vamos a considerar el significado de los 1000 años. Amén. Muchos piensan que es un tiempo literal de 1000 años, es decir, 365.000 días literales, pero ¿por qué no es posible, amados hermanos, aceptar esta teoría tan comúnmente aceptada en el mundo religioso? ¿Por qué? Primeramente porque el libro de Apocalipsis, como ya lo hemos notado, es un libro simbólico. Esto no quiere decir que no haya nada literal, pero cuando es literal lo señala específicamente. Este es un libro altamente simbólico. Prácticamente de principio a fin es puro simbolismo, hermanos. Es muy poco lo literal y se marca específicamente cuando es algo literal. Así que, mis amados hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si todo lo que estamos viendo aquí es simbólico, ¿por qué los 1000 años van a ser literales? Hermanos, Cristo no vendrá en un caballo blanco, vestido de lino finísimo. La espada aguda que sale de la boca de Cristo, la vara de hierro, el lagar del vino del furor que es pisado por el Dios Todopoderoso son símbolos. Hermanos, ¿o creen que literalmente Cristo Jesús va a pisar un lagar, ¿sí? Que es de vino de furor? ¿Cómo es el vino de furor? ¿Va a estar pisando un lagar? ¿Ustedes creen que literalmente Dios va a hacer eso? Mientras nosotros vamos a estar mirando y Él va a estar pisando. Esto es algo simbólico, hermanos. Esto es algo simbólico. Al decir que va a pisotear, lo que está diciendo es que va a destruir a sus enemigos. De tal manera que el profeta Isaías, también hablando de este hecho, habla también con simbolismos, diciendo de que quién es este que viene con sus vestiduras rojas, ¿no? Salpicadas de sangre. Dice, están rojas porque están salpicadas, responde, ¿no? Nuestro Dios, con la sangre de mis enemigos. Por eso con Dios no se juega. Aquellos que no aprovechan este tiempo, esta oportunidad, Dios es paciente. No confundamos la longanimidad, la gran paciencia de Dios, el tiempo que Dios te está dando pensando de que Dios no considera tu pecado o que no es grave para Él lo que estás haciendo. No te equivoques, no te equivoques. Porque la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios te quiere guiar al arrepentimiento. Pero si continúas con tu corazón endurecido y rebelde, lo que estás acumulando es juicio para el día de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor está emitiendo su voz por boca de sus siervos y de sus siervas. No puedes decir de que a ti nadie te dijo, que Dios nunca te habló. Él habla a través de su iglesia. No seas indiferente a la voz de Dios. Hermanos, la bestia tampoco es una bestia literal, es un hombre considerado, simbolizado como una bestia porque se lo simboliza de esta manera porque es salvaje, es bestial su accionar. Es alguien que está totalmente desnaturalizado. Hermanos, una persona llena de odio y de soberbia, que es uno de los peores pecados, la soberbia.
Por eso cayó Satanás, él quería ser igual que Dios. La soberbia es terrible, hermanos. La cadena con la que se prende a Satanás no es una cadena literal. El dragón no es literal. La serpiente no es literal. Son símbolos que representan a Satanás, hermanos. ¿O qué? ¿Satanás es una serpiente y un dragón a la vez? Hermanos, son símbolos. ¿Cómo vamos a creer que Satanás sea un dragón literal y al mismo tiempo una serpiente literal? Que puede ser atado con una cadena literal, encerrado en un abismo literal, con un sello literal. No es lógico, hermanos. Entonces, ¿qué base tienen para tomar como literal el periodo de los 1000 años? No es posible, no es lógico, no es correcto, hermanos. Si todo aquello es simbólico, el periodo de tiempo también lo es. La única manera segura de interpretar este símbolo, hermanos, es dejando la Biblia, la interpretación a la Biblia. Hermanos, cualquier tipo de opinión humana es sin ningún valor. Y quizá lo más importante de este periodo es lo que sucede al finalizar este tiempo simbolizado como 1000 años, porque es allí cuando se le quita la limitación a Satanás y comienza la persecución contra la iglesia por un corto tiempo, amén, que nosotros ya sabemos que son 3 años y medio, en donde luego Satanás es destruido junto con el falso profeta, el anticristo y todas las naciones que se aliaron con él, y Cristo viene y establece su reino mesiánico eternamente, donde ya no habrán más enemigos y todos serviremos y alabaremos al Dios Todopoderoso. Y no existirá ningún otro reino más, porque este será aquel reino que jamás será quebrantado, un reino eterno como lo profetizó Daniel. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos queridos, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿recuerdan Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, cuando habla del simbolismo de la mujer que representa a la iglesia? Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando les sea quitada esa limitación, sabe que es por poco tiempo. Por eso es que se levanta cruentamente para destruir a la iglesia, para tratar de llevarse a todos los que pueda con él a una eternidad sin Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón, haciendo mención a Satanás, es un simbolismo el dragón, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, otro simbolismo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Amén. Esto es algo que suele la Biblia, ¿no? Utilizar diferentes simbolismos para algo que se refiere a lo mismo, ¿no? La iglesia como una mujer y la iglesia también como sus descendientes, como cuando también habla de la esposa del Cordero, que es la iglesia, y los invitados a la boda del Cordero, que también son la iglesia. Hermanos, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿De quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra nosotros, contra los que tenemos el testimonio de Jesucristo, contra los que guardamos los mandamientos de Jesucristo, se levantará el dragón Satanás por ese corto periodo de tiempo, donde será suelto de su prisión antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en estos 2 versículos que vimos de Apocalipsis capítulo 12, encontramos que el diablo tiene poco tiempo y lo ocupa para hacer guerra contra los cristianos. Encontramos diferentes visiones, hermanos, pero todas ellas relacionadas con la persecución que el dragón, es decir, Satanás, lanza contra los cristianos por medio del gobierno mundial. Este es el poco de tiempo que tiene Satanás para andar libremente contra la iglesia. Muy poco tiempo, pero hermanos, el Señor no nos desampara, nos sustenta en ese periodo de tiempo también. Entonces, hermanos, es un poco de tiempo concedido luego de un largo tiempo llamado simbólicamente 1000 años,
en que Satanás será atado y encerrado para no engañar a las naciones, para la destrucción de la iglesia a través de la persecución abierta y mundial. Él está limitado ahora, ¿sí? Pero luego Dios le permitirá por este poco tiempo a Satanás, ¿sí?, que persiga a la iglesia, le quitará esa limitación, y él, sabiendo que se le acaba el tiempo, se va a levantar con furor contra la descendencia de esta mujer de la iglesia, ¿sí?, esta mujer que se la simboliza vestida de sol, con una luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas, todos símbolos del pueblo de Dios, de la iglesia. Amén. Así que se levantará contra la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero el mensaje de esperanza y fortaleza, amados hermanos, para nosotros es que cuando estos enemigos crean concluir con la tarea de raer a los cristianos de sobre la faz de la tierra, descenderá fuego del cielo y los consumirá. El Señor caerá con su castigo, con su juicio contra todos estos perversos enemigos de Dios y de su iglesia. Entonces, hermanos queridos, Dios establece su reino terrenal en su primera venida, que quede clara. Ata al diablo para que no pueda engañar a las naciones, lo limita hasta que al final de este periodo el diablo es soltado para que por un poco de tiempo salga a engañar a las naciones para que se levanten en persecución mundial contra la iglesia fiel de Cristo al final del tiempo. Y el mensaje para nosotros, mis amados hermanos, para aquellos que seremos perseguidos, es que será relativamente breve esta persecución y que el diablo es desatado no para su victoria, sino para su destrucción. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo designado 1000 años, aquí en el libro de Apocalipsis, hasta el fin de este periodo donde el diablo será soltado. Así que la iglesia en este periodo está libre de persecución. Por eso es que podemos salir a predicar. Yo estoy predicando en una plataforma sin ningún tipo, una plataforma virtual sin ningún tipo de restricción, tranquilamente. Tengo la libertad, tenemos la libertad. Todavía no estamos siendo perseguidos de manera mundial. Hasta que, por un poco de tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, Satanás será desatado para engañar a las naciones, para que se alíen en persecución de la iglesia de Cristo de manera mundial. Esto es lo que tenemos que entender, amén. Ahora vamos a hablar del símbolo de los 1000, el número 1000, con base bíblica. Porque yo puedo decir, no, esto simboliza otra cosa. Por favor, libro, capítulo y versículo. ¿Sí? Porque muchos dicen, esto simboliza, y no dicen nunca dónde dice que simboliza eso. Miren, el número 1000 en varios capítulos de la Biblia se utiliza para dar una idea de totalidad, ¿sí? Para hablar, estamos hablando de una cantidad de días, ¿sí? Por eso nos está dando como una idea de totalidad, una cantidad de días largo. Pero ¿saben cuándo sea desatado? Ustedes se van a dar cuenta, cuando se acaben esos 1000 años se van a dar cuenta porque va a empezar la persecución de la iglesia, dice el Señor, amén. Entonces es una idea usada varias veces en la Biblia, simbolizada por el número 1000. Y para esto yo quisiera que me acompañaran al libro, por ejemplo, no voy a leer todos los versículos en donde nos da esta idea, sino algunos, si no, no terminamos más. Pero en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 10, Salmos 50, 10, miren lo que dice. Porque mía, dice Dios, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Cuando habla de millares está refiriéndose a miles. Entonces cuando Jehová dice que suyos son los millares, los miles de animales en los collados, Él no está diciendo cuántos miles, cuántos millares son de Él, porque todo le pertenece a Él. Amén. Está hablando de una totalidad, se está refiriendo a una totalidad cuando dice millares o miles. Él está diciendo que todos estos animales son suyos. La Biblia, en el libro de Salmos capítulo 105, versículo 8, también lo aclara. No es el único lugar recién el que leímos. Salmo 105, 8, dice, se acordó para siempre de su pacto, hablando de Jehová nuestro Dios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones.
Cuando la palabra dice que Dios se acordó de su palabra para 1000 generaciones, no quiere decir que esta palabra quedó vigente por esa cantidad de tiempo, literalmente, por 1000 generaciones. No, quiere decir para siempre. Es que la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios no tiene vencimiento. No está hablando, no se refiere de manera literal 1000 generaciones y cuando terminan 1000 generaciones se acabó. No, está refiriéndose a todas las generaciones. Eso simboliza el número 1000, ¿sí? Una totalidad. Hermanos queridos, la palabra de Dios no caduca, no tiene fecha de vencimiento. Encontramos este mismo caso en el libro de Deuteronomio. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él guarda su pacto con los que le aman, ¿sí? Y guardan sus mandamientos, no con cualquiera, ¿eh? El que no guarda los mandamientos de Dios está perdido. Porque Dios hace pacto y guarda su pacto, ¿sí?, con aquellos que son obedientes. Dice, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No solamente hasta 1000, sino en todas las generaciones, hermanos. Dios es fiel a su pacto y manifiesta misericordia a los que le obedecen. Siempre, hermanos. Y en todos estos ejemplos podemos ver que el número 1000 se ocupa para describir simbólicamente una gran cantidad de algo, ya sea de animales, de generaciones, de años, y significa todo lo que hay de algo. Así que los 1000 años significan todos aquellos años en los cuales Satanás está atado y los cristianos viven libres de la calamidad, de la persecución mundial. Y quiero recordar algo muy importante, y es que la interpretación literal de este tiempo de 1000 años no está de acuerdo con el libro de Apocalipsis. Hermanos, porque el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Es simbólico. Las cadenas, el dragón, la serpiente, el abismo, el sello, todo esto es simbólico. Y también lo es el número 1000. Y lo importante en cuanto al milenio no es la cantidad de años que dure, sino lo que sucederá luego de que Satanás sea desatado. Dios nos quiere mostrar lo que sucederá en ese momento, porque habrá una persecución, pero Él quiere llenarnos de confianza, de fe, de seguridad. El Señor nos está diciendo, Él no va a ser destruido, no va a ser desatado para victoria, sino para su destrucción. Ahora en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, hay otro asunto de mucha importancia que todavía no lo hemos considerado y que sucede también durante este periodo considerado simbólicamente por 1000 años, durante este largo periodo que comprende el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, desde su primera venida, y se trata del reino de las almas de los santos muertos. Quiero que escuchen bien, hermanos, porque quiero que sepan que aquellos que mueren en fidelidad con Cristo, mueren con vida, porque tienen vida. Cristo es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él está reinando en nosotros, si nosotros hemos sido santificados, si nosotros le servimos con fidelidad a Dios, amén. La gracia de Dios se acrecienta en sus hijos a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Si nosotros cultivamos esta relación con Dios, se acrecienta la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios en nosotros, y eso es lo que nos permite perseverar hasta el final. Entonces, todos aquellos que en este periodo de tiempo, desde la primera venida de Cristo, mueren físicamente, siguen reinando en este periodo, porque continúa el periodo en presencia de Dios. Los que morimos, si yo mañana me muero, voy al seno de Abraham, al paraíso que se encuentra en el Hades, ¿sí?, que está separado por una gran cima, dice la palabra del Señor.
en donde se encuentran los que no han sido justificados, los que le dieron las espaldas a Dios en tormento, sabiendo de que no tienen ninguna posibilidad de salvación, y los justificados que se encuentran en consolación. Se los simboliza como reinando, porque hay tronos, dice, están sentados en tronos, están simbolizados sentados en tronos, porque siguen reinando con Cristo, amén, dentro de todo este periodo, porque todavía el Señor no vino a consumar su reino. Eso será en su segunda venida, donde, bueno, saldrán del Hades tanto los que murieron justificados y los injustificados para recibir cada uno según cómo hayan vivido su vida aquí, en fidelidad con Dios o no. Entonces, mis amados hermanos, de eso vamos a hablar. Si yo mañana me muero, sigo reinando en este periodo hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque dice así, vamos a leer 4 al 6. Y vi tronos, nos cuenta en esta visión, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, ¿qué vieron? Almas o cuerpos. Y vi las almas de los decapitados. No hay duda si habla simbólicamente de decapitados, que son personas muertas, ¿no? Pero no son cualquier persona que murió, ¿sí? Está hablando de mártires cristianos. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, está hablando de cristianos, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea, no se sometieron a Satanás, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nosotros somos victoriosos y seguimos reinando en esta vida física, o aún cuando muramos de esta vida física, porque vamos a presencia de Dios. Este es el reino, ¿sí?, de las almas de los santos. Gloria a Dios. En vida o en muerte somos del Señor. Tenemos victoria. Por eso dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, cuando hace mención de la primera resurrección, hermanos, Juan llama primera resurrección a aquellos que mueren físicamente y siguen en vida en la presencia del Señor sin sus cuerpos, porque todavía no es la resurrección de todos, donde recibiremos nosotros nuestros cuerpos celestiales y por supuesto que van a recibir cuerpos también, pero para que sean atormentados aquellos que no le dieron las espaldas a Dios. No está hablando de esa resurrección, porque hay una única resurrección, Jesucristo lo dijo, ¿no? Habrá una hora donde todos, ¿sí?, serán resucitados, unos para vida y otros para condenación. No es que, primero vamos a resucitar nosotros, después va a pasar un tiempo y van a ver otras personas, mientras tanto acá desarrollándose cosas mientras nosotros estamos en otro lugar, y después va a haber otra resurrección. No, hermanos, a la resurrección que se refiere es simbólica, es la primera resurrección, tiene que ver con esto, los que mueren en todo este periodo en Cristo, que guardaron los mandamientos de Cristo. Amén, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. Amén. Tiene que ver con aquellas almas, aquellos que murieron, ¿sí?, por la palabra de Dios, a causa del testimonio de Jesucristo, aquellos que no se sometieron a Satanás, por eso hace mención de la bestia, de la marca de la bestia, dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el reino de las almas, amén, de las almas de los santos muertos durante el periodo del reinado de Cristo, amén. Así que, mis amados hermanos, noten ustedes, recuerden más bien, cuando Jesucristo, ¿no?, nuestro Dios, nos habla en tiempo presente en la palabra del Señor, diciendo de que somos reyes, nos hizo tiempo presente reyes y sacerdotes. Nosotros estamos reinando con Él, aquí, mientras estamos en este cuerpo físico. Pero si morimos, seguimos reinando con Él, amén. Aún en espera de nuestros cuerpos celestiales, seguimos reinando con Él. Así que
mis amados hermanos, este reino milenial es el reino también de los santos que mueren en este periodo. Amén. Esta sección no trata solamente del reino de Cristo, que vino a establecernos aquí en la tierra y que será consumado en su segunda venida, sino que también habla del reino, ¿sí?, de los mártires. Amén. Porque dice que ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo dentro de este periodo. Amén. Así que esto es importante que sepamos. Si mañana morimos, seguimos reinando con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, Cristo está reinando. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia lo dice. No está esperando reinar. Cristo está reinando. Él vino a establecer su reino terrenal en su primera venida. Cristo está reinando. Amén. Y su reino seguirá hasta que Él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, hasta que el último enemigo, que es la muerte, sea destruido. Amén. Y ese día será el día de la resurrección, porque la muerte es destruida por medio de la resurrección. Y mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 26. 15, 24 al 26. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine, ¿sí? Está hablando que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 nos habla de la destrucción de la muerte, cuando la muerte ya es eliminada en el día final. Noten lo que dice en Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿sí? O sea, el lago de fuego lo que simboliza es la muerte segunda. La primera muerte es la espiritual, hermanos, la que por el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Pero la segunda muerte es separación eterna de Dios. Todavía hay oportunidad para los que se arrepientan en este mundo. Pero una vez que Cristo venga, una vez que parten de este mundo sin haberse arrepentido es cambiar, no decir, ¡ay, qué terror! Porque todos se ponen a rezar, a orar, cuando están en un momento de peligro. Pero eso no es verdadero arrepentimiento. Entonces, eso es sentir terror, miedo, cobardía, porque me porté mal y ahora quiero que Dios me salve. No, hermanos, nosotros tenemos que demostrar nuestra valentía ahora, hermanos, en este momento. Porque aquellos que dicen, no, yo más adelante, cuando se levante el anticristo, yo voy a ser fiel. Si no eres fiel ahora que estamos en paz, mucho menos cuando comience la persecución de la iglesia. No seamos, hermanos, hipócritas. Así que, mis hermanos, los santos mártires que mueren dentro de este periodo que comprende la primera venida de Cristo hasta su segunda venida son aquellos que murieron son aquellos que mueren por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es decir, son aquellos que mueren en fidelidad con Dios. Y estos son los mismos que encontramos por primera vez, ¿se acuerdan? En Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, que dice que Juan estaba viendo las almas de aquellos que habían muerto por la palabra de Dios y clamaban delante del trono de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo, Dios Todopoderoso, no vengas la sangre de aquellos de los que moran en la tierra? Y el Señor le dijo, es necesario que esperen un poco de tiempo, todavía no se cumplieron la cantidad de consiervos que tienen todavía que aún morir, dice el Señor. Bueno, ese momento llegará en la segunda venida de Cristo. Amén, gloria a Dios. Allí serán desatados los juicios y serán destruidos todos aquellos que atormentaron y atribularon al pueblo de Dios. Así que, mis amados hermanos, los santos mártires siguen reinando aún en la muerte física, porque la visión revela tronos y habla de las almas de estos santos que habían sido muertos, los cuales se sentaron en tronos. Así que el poder de Satanás no vence a los cristianos que mueren por causa de su fidelidad con Dios. Y estos santos mártires nos muestra aquí que son engrandecidos por su fidelidad, porque están sentados en tronos, amén, por no someterse a Satanás, por no adorar a la bestia,
Así que este es el reino de las almas de los santos muertos. Noten que Juan no vio ninguna persona con cuerpo, dice las almas. Amén. Así que, mis amados hermanos, es interesante que nosotros entendamos esto. Amén. En este texto no se encuentran cuerpos, sino almas de cristianos muertos. Amén. Y la Biblia, no nos confundamos porque la Biblia no habla de dos resurrecciones corporales, sino que está hablando de una, por así llamarlo, una resurrección una vez que uno muere en este cuerpo físico, continúa en vida porque mueren con Cristo. Cristo es vida. Amén. Hay una sola resurrección corporal que se realizará cuando Cristo venga en su segunda venida. Y quiero que me acompañen porque Jesús mismo lo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 28 al 29. Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis, dijo Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando de una hora para todos, justos e injustos. Hay una sola resurrección corporal. No hay primero resucitan uno, después resucitan otros. No existe eso. Jesucristo habla de una sola resurrección corporal. Vendrá la hora cuando todos, Cristo Jesús lo dice claramente, que en una misma hora todos, no solamente los justos ni solamente los injustos, sino todos vamos a ser resucitados. Claro que habrá diferentes destinos para unos y para otros, pero la hora de la resurrección es una misma, ¿sí? La resurrección de la que habla Cristo en Juan capítulo 5 es la resurrección, es una resurrección corporal, es la resurrección, ¿sí? Que se producirá en la segunda venida de Cristo. Y la resurrección que está hablando aquí Juan trata de una resurrección de almas, ¿sí? O sea, está haciendo mención a diferentes cosas, hermanos queridos. Es Juan escribiendo tanto el Evangelio de Juan como la revelación de Apocalipsis, pero está hablando de dos resurrecciones totalmente distintas, mis amados hermanos. La resurrección del alma de los cristianos y la resurrección de los cuerpos. Amén. La resurrección de que habla Cristo es de cuerpos, porque solamente hay cuerpos en los sepulcros. Las almas no están allí, las almas se encuentran en el Hades. Recuerden, hermanos, que ya hemos estudiado eso. La resurrección de que habla el Señor es de todos, justos e injustos, mientras que la resurrección que habla Juan aquí es netamente, hermanos, de los cristianos que murieron en fidelidad con Cristo, por su testimonio, amén, y porque guardaron los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que no confundamos, hay una sola resurrección corporal que será en la segunda manifestación, en la segunda venida de Cristo, que será manifiesta y todo ojo la verá. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos casi finalizando. Así que primera resurrección es el nombre aplicado a la limitación del poder de Satanás de perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la muerte, así nos maten, la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque continuamos reinando con Cristo en este periodo. Amén. En este periodo, por más que nosotros nos muramos, seguimos reinando hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Así que, mis queridos hermanos, nos muestra que aquellos que mueren en fidelidad con Dios son glorificados, resucitados si se quiere, al sentarse en tronos reinando con Cristo. Esta es la primera resurrección y estas almas tienen la gran seguridad de no ser dañadas en la segunda muerte, dice, ¿no? Porque la muerte física que ya sufrieron fue la última para ellas. La condenación en el lago de fuego, la segunda muerte, no les tocará a estos cristianos que mueren en fidelidad con Cristo, porque el poder de Satanás ha sido limitado, hermanos, ¿sí? Y la gloria de los santos que mueren en fidelidad con Cristo está siendo engrandecida, amén, por su fidelidad en no adorar a la bestia, es decir, a Satanás,
¿sí? Por no someterse a Satanás, por no someterse a los instrumentos que Satanás utiliza para crear temor en el pueblo de Dios. Por lo tanto, esta fidelidad es premiada y la muerte nuestra no resulta en derrota, sino en victoria para nosotros, porque seguimos reinando, nos dice aquí en la revelación, y este es el reino de las almas de los santos muertos, también llamado la primera resurrección. Y es que nosotros continuamos reinando aún después de la muerte física. Así que añadir algo más a lo que dice aquí, lo que nos revela aquí la palabra, es realmente exponernos a errores sectarios y errores que realmente no nos edifican, sino que nos confunden. Bueno, continuando con la visión y ya terminando, finalizando, ahora se nos revela el final de esta feroz persecución ejercida contra la iglesia en Apocalipsis 20, 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que el final de este tiempo denominado 1000 años, dice que Satanás será suelto, pero no para su victoria, sino para su destrucción. Cuando en el momento en el que piensen que van a poder destruir, que tienen tanto poder que van a destruir a todos los cristianos de sobre la faz de la tierra, allí serán sorprendidos por esta destrucción repentina que vendrá sobre ellos de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, mientras vivimos en el periodo de los 1000 años, con una relativa paz, porque tenemos una relativa paz, no es que tenemos una paz espectacular, tenemos problemas, pero bueno, no será esa persecución cruenta que sucederá una vez que Satanás sea desatado. Pero bueno, tenemos una relativa paz hasta que se cumpla este tiempo determinado por Dios antes de la segunda venida de Cristo y se desarrolla este poco de tiempo de persecución contra la iglesia. Entonces sabemos que es verdad, sabremos que en verdad el fin se acerca, ¿sí? Que nuestro encuentro con Dios ya prácticamente es una realidad que vamos a ver con nuestros propios ojos físicos. Amén. Así que el libro de Apocalipsis enseña que el cristiano reina ahora y reinará aún después de muertos, después de nuestra muerte física. Amén. Y reinaremos también eternamente con el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser fieles. En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora continuamos con el juicio final. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los cuerpos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Bueno, aquí nos está hablando del juicio final, ¿no? En donde dice que delante del trono blanco de este juicio, dice que huyeron la tierra y el cielo, porque este cielo y esta tierra que nosotros conocemos no existirá más. Por eso el simbolismo que huyeron, no es de que tienen patitas o que iban a salir corriendo, es un simbolismo. No van a existir más, no habrá una renovación, una restauración, sino que Dios hará todo nuevo. Gloria a Dios. Vi a los muertos grandes y pequeños delante del pie ante Dios, o sea, todos delante del trono de Dios para ser juzgados. Amén. Dice que el mar entregó los muertos, porque allí también hay mucha gente que ha muerto en el mar, entregó a los muertos
que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos. Recuerden que la muerte entrega, ¿sí?, los cuerpos, el Hades entrega las almas. La muerte es la separación, lo dice el libro de Santiago, la muerte es la separación del cuerpo y el alma. ¿Sí? El cuerpo, si no tiene alma, no tiene vida. Entonces la resurrección es la unión, ¿sí?, del cuerpo con el alma. El cuerpo está en el sepulcro, o sea, nuestro cuerpo cuando morimos queda aquí en el sepulcro, queda aquí en la tierra, pero el alma va al Hades. Por eso el Hades también tiene que dar las almas. Esto es muy interesante, hermanos, porque en este párrafo encontramos el destino final de los desobedientes. ¿Sí? Su destino, en palabras sencillas, es el castigo eterno. Y esta visión que nosotros acabamos de leer aquí contradice la idea de que Cristo vendrá para dar una segunda oportunidad, ¿no? Que dicen, no, pero va a venir en un rapto secreto, primero unos, después viene, no, segunda vez es segunda vez, no hay prevenida, y va a venir y dice que todo ojo lo verá, no vendrá de manera secreta. No nos comamos cuentos de chinos, hermano. Lo que dice la palabra de Dios es lo que es la verdad y la pura verdad. Entonces, hermanos, Cristo dice que vino la primera vez para lograr la conversión de los hombres, pero la segunda vez viene para juzgar a los que le rechazaron y para salvar únicamente a aquellos que le esperan. Y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Lo dice claramente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Así que, no, para los cobardes que dicen, de manera secreta, uy, me quedé, entonces tengo una oportunidad más. No, en el momento en que Cristo hace su aparición, no hay más posibilidades. Así que no esperes para entrar en fidelidad con Dios a que, el rapto de los cristianos. No, hermanos, porque en el mismo momento que Cristo hace su manifestación en su segunda venida, arrebata a sus escogidos y el juicio cae. No hay más posibilidades de salvación luego de eso. Es en ese mismo momento en que es arrebatado el pueblo de Dios y caen los juicios de Dios sobre los impíos. Así que la venida de Cristo para los inconversos y para los desobedientes, hermanos, es el momento de recibir la retribución para todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice 2 Tesalonicenses 1, 8 al 9. Entonces, cuando Cristo regrese como juez, este universo será deshecho, este universo ya no existirá más, hermanos, porque todo este mundo que nosotros conocemos, este mundo material, está destinado a ser destruido por completo. Por eso todos aquellos que ponen la mira en las cosas de este mundo van a ser destruidos junto con todo este mundo, hermanos. No ponga la mira en las cosas de este mundo, pon la mira en las cosas de Dios. Deja de ser seducido por todas estas cosas del mundo y olvidarte de Dios, y comienza realmente a poner la mira en lo que es verdaderamente el tesoro más preciado, que es Cristo Jesús. Así que el gran trono blanco, hermanos, es en el que Cristo Jesús va a manifestar su juicio, hermanos. Que estemos preparados para ese momento, hermanos queridos. Y en Apocalipsis 20:12 dice que los libros fueron abiertos. Y se refiere a un registro simbólico de todas nuestras acciones. Registros que contienen lo que nosotros hemos hecho, lo que los hombres han hecho durante toda su vida. Y es algo simbólico, hermanos. No es que hay un libro que alguien está anotando, sino que también es algo simbólico. Dios no necesita de libros para llevar registro de todas las cosas, ¿sí? Como tampoco el libro de la vida es un libro literal, es algo simbólico. Dios, su conocimiento, su sabiduría es infinita. A Él no le hace falta llevar registros en libros. Hay dos libros, dos cosas que Dios tiene presente. Cada una de las acciones que realizaron cada uno de los hombres en todo
su vida en este cuerpo, en este mundo. Y el libro de la vida, ¿sí?, es el simbolismo de, digamos, la lista de todos los santos, de todos aquellos que han sido redimidos, de todos los salvos. Amén. Así que es necesario, es esencial tener vida para poder ser parte de estos redimidos, de esta lista de salvos. Amén. Así que debemos ser bautizados. Amén. Y debemos mantener nuestra vida desde ese momento que nos bautizamos, porque es un compromiso que hacemos con Dios, porque hay muchos que dicen, yo me bauticé, ya soy salvo. No, es un compromiso que estás tomando delante de testigos, delante de Dios, a vivir una vida nueva según los mandatos de Cristo. El que no cumple con eso, entonces no tiene vida, no puede ser salvo. No puedes quedarte en un rito nada más de agarrar y bautizarte en agua y después vivir una vida totalmente contraria a Dios. No te equivoques. Y el versículo 13 presenta una visión de la resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La resurrección que hemos estudiado anteriormente, ¿sí?, la resurrección, la primera resurrección, se la llama así, es cuando el cristiano fiel muere y sigue reinando con Cristo hasta el día de la resurrección de los cuerpos físicos, la resurrección del día final, que es justamente esta, ¿no? Cuando el mar entrega a los muertos, cuando la muerte entrega los cuerpos, cuando el Hades entrega las almas. Bueno, eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Amén. Así que es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos diferenciar respecto a que el día de la resurrección es una resurrección de todos en un mismo momento, de justos e injustos. Y también el libro de Daniel habla de una misma resurrección, unos para vida y otros para condenación. Así que, mis amados hermanos, este juicio incluye a todos. Apocalipsis 20:12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Incluye a todos los hombres, ¿no? Como leímos en Juan 5:28 y 29. ¿No? En una misma hora todos serán resucitados, unos para vida y otros para condenación. Buenos y malos seremos resucitados en el día final. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Grandes, pequeños, ricos, pobres. Dios no hace acepción de personas. En el día final, sea considerado por los hombres grande o pequeño, fuerte, débil, popular o impopular, hermanos, rico o pobre, todos seremos juzgados según nuestras obras y conforme a la palabra de Dios. Amén. Luego, en los últimos dos versículos, tenemos el lago de fuego, la muerte y el Hades. Apocalipsis 20, 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ¿saben por qué va a ser destruida la muerte y el Hades? Porque los que reinemos con Cristo ya no vamos a tener vida eterna. No existirá más la muerte. No tiene ningún sentido ya la muerte en nosotros. Y el Hades tampoco tiene ningún sentido, porque el Hades fue creado para que aquellos que mueren en este cuerpo físico, sus almas queden en espera hasta el día final, ¿no? El día de la resurrección. Así que tampoco tiene ningún sentido, por eso es que serán destruidas tanto la muerte como el Hades. Amén. Así que, mis amados hermanos, con esto finalizamos esta parte, pero bueno, tengan en cuenta, amados hermanos, que estas personas que serán castigados, estos impíos, en el día final, serán separados de Dios en un castigo eterno. Qué terrible, ¿no? Una eterna separación de Dios, en donde no habrá consuelo en ningún momento de sus vidas. Por eso es algo que nosotros tenemos que considerar, es algo que nosotros
tenemos que tener en cuenta, hermanos. Es tan corta la vida en este mundo y realmente desperdiciar nuestra eternidad y perdernos en el más oscuro de los castigos, la separación eterna de Dios sin consuelo en ningún momento, realmente no es para nada sabio. Seamos sabios, Dios nos da todas las posibilidades, nos alcanza su gracia, su ayuda divina. Solo tenemos que perseverar en Él, en comunión, por medio de su palabra, por medio de la oración, transmitir este evangelio siendo obedientes al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje que nos sacó a la luz, que nos dio vida, tiene que ser transmitido a otros. Y es un trabajo de todos, no solamente de pastores. Cada uno de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, deben tener en cuenta y en consideración que deben transmitir este mensaje, que deben capacitarse, que deben alcanzar a otros este mensaje que salva. Que el Señor los bendiga.